Y en esas circunstancias, bueno, acepté. No sé por dónde vino mi designación, sé que no vino por la embajada, por nada de eso, y que la relación mía fue bastante difícil con la CONADEP. Sin que yo lo buscara, porque vos no buscás una relación difícil. ¿Y por qué fue difícil con la economía? Y mirá, es muy sencillo. Ahí estaba Ruiz Guiñazú, Ujú. ¿no? Nadie se acuerda, pero Magdalena Ruiz Guiñazú, que después dijo que no, pero yo sé que sí, era ultra alfonsinista. Ultra alfonsinista, que es natural, no tiene nada de malo, ¿no? Y, y en un momento dado yo me convierto en el enemigo de la democracia, así como lo vean. ¿Por qué? Sí, porque empecé a criticar, publicando solicitadas y demás, la política de Alfonsín de derechos humanos. Porque mientras yo estaba trabajando en los casos en la Cámara Federal, en la Cámara Federal, el tema de la impunidad era tan tangible que nos invitaron a España. Yo iba con Berbisky, con Zamora, con Madres de Plaza de Mayo, fuimos invitados a Barcelona, a Madrid. Amnesty International organizó congresos contra la impunidad, o sea que ya se veía venir la impunidad. Ese fue el leitmotiv de todo, ¿no? Y la desesperación y el trabajo de los organismos. Se veía venir la impunidad. Sí, sí, sí. Por, y bueno, después con la ley de obediencia debida, esa es una prueba al canto, en el año 87. Entonces, todo eso provocó que yo me pasara a ser un enemigo de la democracia, a poner bombas, etcétera, ¿viste? Fue muy doloroso para mí porque el aislamiento ahí fue total. Cuando vino Mitterrand, en el año 87, en el mes de octubre, creo que viene Mitterrand acá, ¿no? Vos la conocés a María Laura Viñolo. Sí. Cuando viene Mitterrand acá, entonces vino con una legión de periodistas franceses. Recibieron instrucciones de no entrevistarme a mí. Ninguno golpeó la puerta, tocó el timbre y llamó por teléfono. ¿Quién era el vocero de prensa, Brandoni? Y la única que vino acá, en tren de investigar, de recorrer el campo, era María Laura Viñolo. Y me acuerdo que vino una tarde y me dice, ¿vos qué vas a hacer? Bueno, pero ella venía de parte de la embajada. De parte de la embajada, ¿no? Pero en un aislamiento total. Y si bien en una recepción lo vi a Mitterrand, en lugar de, a ver, si bien después tengo el cuadrito ese con una condecoración, pero lo cierto es que eso lo gestionó un embajador, después te cuento, un embajador de Francia que me apreciaba mucho, y me dijo, vos necesitas un tipo de protección, porque era verdad, porque si no, a ver, sabemos cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y cuando vino Mitterrand, sí, lo vi en una recepción una sola vez, la mano, viste, él era como una especie de, ya sabemos quién era Mitterrand, ¿no? Pero estaba totalmente bloqueado a cualquier acceso directo, intercambio y demás. No olvidemos que en esa época todavía estaba de embajador Blanca, Claro. que era, a mí me detestaba Blanca, me declaró persona no grata. Había abogados franceses que venían acá por el tema ayudarme, por el tema de los abogados de Francia, y le pedían audiencia y no los recibía. Blanca no los recibía. ¿Viste?
porque fue así el alfonsinismo en esa época. Y yo les comenté también que la correspondencia que me mandaban de París llegaba abierta, groseramente, con estas palabras se los dije, groseramente abierta. Me sacaban los originales, me metían las fotocopias, a punto tal que allá mismo me dijeron, mirá, no te mandamos más nada, sino con personas que viajen, que siempre había, ¿no es cierto? Expresamente que te van a llevar las cosas que vos necesitás. Para mí era tremendo, tremendo. Yo tenía mi teléfono intervenido, tenía una denuncia penal por la intervención anterior, pero, a ver, me acuerdo que varias veces, en una oportunidad me intervinieron a 30 días. Y sí, pero ¿qué hacemos 30 días? Nada, ¿viste? Porque al 31 días, pues no podían ellos, había un plazo para entre los teléfonos. Y entonces era bastante jodido no tener el apoyo formal del gobierno al que vos estás sirviendo. Porque la verdad que... Sí. Me acuerdo en cambio de uno de los camaristas de la Cámara Federal, Jorge Torlasco. Qué buen tipo. Una vez me dice, cuando yo me hago cargo de todo, me dice, Horacito, apela todo. Todo lo que se apele va a venir a mis manos. Mirá vos. Sabiendo con las dificultades que me iba a encontrar en primera instancia federal, que me las encontré tremendas, de parte del juzgado, de parte del juez federal número 5, donde estaba la causa de las monjas. Me rebotaban todo, yo apelaba, Cámara revocaba, volvía, y así, ¿no? Pero fue momentos ingratos, digamos. Qué desgastante, ¿no? Sí, También. sí. Y de todas las familias, todas muy agradecidas, menos una, todas agradecidas. Hubo una que no, una que estaba muy... había el caso de Soler. Jean Marcel Soler era un cura, villero, que estaba en la villa, bueno, y lo llevan a Vesubio, ¿no? Y bueno, yo me maté por lo de Soler, porque realmente fue un caso tremendo, con Graciela Moreno en pareja, los ultiman en el Vesubio, donde estuvo después François Dautier. Y yo recuerdo que la familia venía acá permanentemente, Isabel, todos, me adoraban, no había pedestal para mí más grande. De golpe, cuando sancionan la ley de obediencia debida, yo empiezo a trabajar, a ver, con lo que tenía. Publicaba lo que podía, si había algún diario que me publicaba alguna solicitada, allá ellos, pero bueno, hacía ver mi malestar por la ley, porque sí, era natural, era mi función de abogado. Y esta familia se distanció de mí a tal punto que no me volvieron ni a saludar, ni a llamar, porque yo había defendido, me había opuesto a la ley de obediencia debida, que después interpusimos un recurso ante la corte, ya sabemos qué pasó con eso. O sea que hubo malos momentos, ¿no? Malos momentos. Después el resto de las familias no, pero de ese caso, y una de las más agradecidas de todos fueron los Erice. Claro. Porque, Que todavía viven acá algunos, sí, ¿no? sí. Los chicos viven acá, los hijos, los hermanos de Marianne. Y por el caso de Marianne Erice yo logré, bueno, descubrir en qué circunstancias se los comenté. Desapareció ella de la... Olivera vive, ¿no? Sí, se volvió a fugar. Ah. Por tercera vez. Está prófugo. Ah, está prófugo. Está prófugo. No creí que estaba preso. No. Olivera, prófugo de nuevo, 3 veces. Una vez escapó de Fiumicino, que yo logré que lo detuvieran allá, porque
un día me dijo, Olivera estaba en Europa. Entonces yo me entero de que estaba en Europa por un artículo de Página 12. Entonces me entero que él estaba en Europa y que él hacía una conferencia de prensa con su socio, hacía una conferencia de prensa en su estudio jurídico de la calle Tucumán y Talcahuano. Entonces me pongo mi disfraz de periodista. Voy a la conferencia de prensa, nadie me conocía. Y en la conferencia de prensa me meto en un escritorio. En el escritorio veo dónde estaba realmente Olivera en ese momento, que estaba en Italia. Había un artículo de ellos que tenía ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que crucé en diagonal a los Altos Pedos, la Plaza Lavalle. Me vengo acá, lo llamo por teléfono al juez de instrucción francés en ese momento. Ya no era más Le Chanut-Forquel, era Leroy, era un tipo macanudo. Y le explico todo esto, ¿no? Y la llamo a esta chica, ¿cómo se llama? La abogada. A Sophie Tonon. A Sophie Tonon. Y entonces Sophie Tonon le pide una orden de captura. Y la orden de captura demoró, pero llega a Fiumicino. Y en el momento en que Olivera intenta embarcarse, lo agarran. Fue buenísimo eso, no me digas. Fue buenísimo. Pero además fue porque yo, disfrazado de periodista, saqué la información exacta dónde estaba él. Entonces le impresionó al juez eso, ¿viste? Y me dio bola. Y yo le pasé la información a la Tonon. Y entonces lo meten preso a Olivera. Y después venía en enero, y en enero viene la famosa feria, la feria en Italia, ¿no? Entonces la PDUE se empieza a mover. ¿Y qué hace la PDUE? La PDUE era infernal. Los contactos que tenía la PDUE hacía de cualquier cosa. Entonces había un tribunal de turno, convoca una audiencia. A esa audiencia yo le aviso a la Tonon que esté alerta, que vaya a la audiencia. Sí. Estaba París-Roma, piba, son 2 horas, qué sé yo, 1 hora. Tomate el bondi, ¿eh? Sí. Ok, no fue. A mí me dijo que fue, pero no fue. No fue. A mí me dijo que fue. Durante la audiencia sacaron una partida de defunción demostrando, fraguada, demostrando que Mariana Erice no había sido, no estaba secuestrada, de que partida de defunción, etcétera, etcétera. Y lo pusieron en libertad Olivera. Que si hubiera estado la Tonon ahí, ella se podía haber opuesto porque dijo, no, esto es fraguado, porque era alevoso. Sí. Era en ese momento se usaba ¿cómo se llamaba? El aparatito este. Sí. Había recibido eso por... Telex. Por Telex. Entonces el tribunal ferial, que era el último día que estaba en turno, porque al día siguiente entraba el tribunal regular, el tribunal ferial, eso lo hizo la PDUE, logró la libertad de Olivera. En una maniobra increíble, ¿no? Sí. Y después, después el tipo se fugó, después viene acá, después lo capturan, va a la cárcel, después se fuga del hospital militar, permanece 2 o 3 años fugado, después lo vuelven a capturar en la casa, estaba en el baúl, lo metió en el baúl del auto, lo vuelven a capturar, ahora se volvió a fugar, como Houdini, ¿viste? Houdini. Como Houdini, es el cuento nunca acabar, ¿no? Sí. Macera tenía contacto con la PDUE, ¿no? Sí. Macera tenía contacto con la PDUE, absolutamente, era miembro de la PDUE, está en la lista. Macera. Había varios marinos. Y López Rega en su momento también. Sí. Ese no lo tenía. Sí, no era solo los milicos. Claro. Sí, tal cual. Muchas veces puse en duda si yo debía haber aceptado no esto. Dije, positivo, fue un privilegio. Fue un privilegio
haber sido escogido, ¿no?, entre la cantidad de abogados que hay, vamos a hacer, ¿sí?, para ocuparme de un caso que en ese momento para Francia era tan pero tan importante. Después dejó de serlo. Pero diciembre del 83 marcó una etapa, una fase, una faceta, y como la relación entre la Argentina y Francia, gracias a Caputo, a Anne Morel, a Joanet y Blanca, experimentaba las posibilidades más óptimas de desarrollo en todo sentido, sobre todo en el campo de derechos humanos, sabiendo lo que significaba Francia y la democracia incipiente argentina, que necesitaba apoyo y reconocimiento internacional de un gobierno tan importante que se destacaba en esta materia, entonces que me hayan elegido a mí, vuelvo, para mí fue un privilegio, ¿no? Y creo no haberme excedido en el mandato, digamos, tácito, natural, porque cumplí al pie de la letra. Y cuando a mí me propusieron que averigüe en qué circunstancias desaparecieron los 14 franceses, que averigüe los nombres de los autores materiales e intelectuales y que se los condene, que en ese momento era más que improbable, era absolutamente ilusorio, logré las tres cosas. Entonces, para mí es una profunda satisfacción. Y no solamente cuando recayeron las sentencias acá, a reclusión perpetua, y los pude ver a ellos, ¿no?, en las distintas cárceles, condenados, y que aún hoy todavía permanecen en ese estado. Entonces, privilegio y además una profunda satisfacción como abogado por haber logrado ese anhelo y haber conocido a las familias estas que me acompañaron tanto que no tengo palabras de reconocimiento, porque el cariño y el afecto que me profesaron y aún hoy las familias francesas es realmente algo inolvidable, ¿no?, que me va a acompañar mientras viva. Entonces, desde el punto de vista humano, y desde ya como abogado, me siento profundamente satisfecho. Sí, sin duda. Y muchas gracias, además, por esta atención que me han prestado ustedes y esta paciencia que han tenido. Es que bueno... Y pienso continuar esto con mi libro. Me parece muy bien. Porque como ustedes vieron, acá documentación me sobra. Hay de todo. Imagínate que este cuadernito que a vos te llamó la atención, en el cuadernito este que te llamó la atención, imagínate la cantidad de cuadernitos que tengo de estos, ¿no? Sí. Doctor, sí, podríamos ver de qué se trata todo esto, ¿no? Porque es Por impresionante esa fuente que... Sí, claro. ¿De qué se trata? Usted guarda todo lo que... Todas las notas que fue tomando. Imagínate vos esto 13 de agosto. Fíjate, podemos fíjate vos este cuaderno, París, Francia, diario Francia. Aparte el cuaderno delata ya el tiempo. Claro, y fíjate vos que yo tengo acá correos, poderes, fíjate vos, suponete, mirá vos qué prolijidad, cómo llevaba ya los gastos. Estos son los poderes de los franceses, ¿me entendés? Boudet, mirá, mandé carta a Boudet por asunto poder, Lamartine asuntos religiosas, posponiendo entrevista, Amit, el caso de Amiel en Chile, gastos, correo, poderes, almuerzo, mi almuerzo, pobrecito. Hablado con Kelly, el amigo de Gabriel, Embajada de Suecia, tía de María Luisa, poder de Boudet, todo esto era el Dotier, caso Dotier, ¿no? Fíjate vos. Y día por día voy relatando los distintos casos de los que yo me iba ocupando, ni las novedades que había. Y acá fue cuando me encuentro, hoy con ustedes, acá presentes, esta anotación, ¿no?, que tanto me dolió en su momento, ¿verdad? Fíjate vos el 10 de septiembre.
¿no? 10 de septiembre del 84. Del 84, cuando me entero, a través de Jean-Pierre Lande, que me dijo que el canciller de Francia estaba molesto conmigo y que preguntó quién había elegido al abogado. ¿Eh? Terrible, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Quién me había elegido a mí? ¿Eh? ¿Qué relación había entre, bueno, por la relación Joaneta-Alfonsín, relación Joaneta-Alfonsín, que no quieren que yo haga publicidad ni que diga que soy abogado de la Embajada de Francia o del gobierno francés, porque eso los compromete. Clarísimo. Gracias, muchachos. Por favor, Sí. bueno, imagínense los obstáculos que tuve que sortear. Sin duda. Si esto fue en el 84, imagínense lo que me esperaba después, ¿no? Sí. Y bueno, y todo esto lo hice solo. Me río hoy, porque realmente me río. Es impresionante. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero esto me dio una gran seguridad, porque yo dije, en ningún momento dudé que yo iba a ser capaz de esto. No se me ocurrió. Es decir, lo acepté, era un privilegio, y me puse a trabajar. Y sabía que lo iba a llevar adelante. Y encontré gente maravillosa en mi camino. Abogados en el interior, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, en Santa Fe. Es decir, me conocían en toda la Argentina donde habían desaparecido estos ciudadanos, ¿no? Y cuando iba a Francia, me hacían objeto de todo tipo de mimos, de atenciones, me invitaban, me llevaban a reuniones importantísimas, me presentaron a los familiares, lo conocí, tuve el privilegio de conocer al padre de Alice Domon un año antes que falleciera. Yo lo vi en el 86, él falleció en el 87. Me lo presentaron allá y nunca me voy a olvidar, y me emociona muchísimo recordarlo, la mano que me dio, porque él era agricultor de Besançon, ¿no? Tenía unas manos, un hombre alto, fuerte, y me mira hacia los ojos y me dice: Méndez Carreras, y con un cariño, con una confianza de que yo iba a lograr que castiguen a los culpables de lo que le había sucedido a Liz, a Katy, ¿no? O sea que eso lo tengo grabado, y me va a acompañar hasta que me muera. Ese contacto humano con el padre de Alice Domon, yo me sentía... Sí. Doctor, estamos, hoy es 2 de octubre 2023, estamos a punto de votar dentro de poquito para elegir presidente. Sí. Y ayer hubo un debate presidencial donde lamentablemente uno de los candidatos hizo una defensa de casi de la teoría de los demonios, de una guerra, un horror. Sí. Y de los 30.000. Y de los 30.000, Sí, discutir ese número y una serie de cosas que realmente duelen muchísimo. ¿Qué le pasa a usted que luchó tanto? No, es tremendo. Es decir, que ese sector, pero además no es el único, ¿no es cierto? Tenemos otro más. Y entonces y sobre todo llama la atención que se adopte, que se traiga hoy a colación ese drama que tuvimos que vivir durante todos estos años. O sea que es muy doloroso, y lo único que yo espero es que no triunfe ninguno de estos dos grupos, porque sería nefasto para todos nosotros que hemos llevado esas luchas, ¿no? Con tantos abogados ilustres, me acuerdo solamente del CELS, de la obra que hizo Emilio Miñón y todos los abogados que actualmente están trabajando en lo mismo. O sea que sería dolorosísimo, ¿no? Además de escuchar a esta mujer, las cosas que dijo, tremendo. El país se ha sentido conmovido. Yo pienso que se va a poder revertir lo que sea, ¿no? Sería tremendo. Y yo reconozco, como se los dije la vez pasada,
que gracias al expresidente Kirchner, que fue quien abolió, que decretó la nulidad de las leyes del perdón, de obediencia debida y demás, se pudieron llevar los juicios adelante. Porque de lo contrario no hubiera habido ninguna posibilidad, ya lo sabemos, ante esa valla jurídica, ¿no es cierto? Entonces, atención a partir de ese momento, y un reconocimiento que tenemos siempre, tantos los argentinos. Sí, yo pienso que toda esta lucha hubiera sido en vano, ¿no? Yo me miro los papeles y digo, Dios mío. Así que tengamos fe, ¿no? Sí. Por favor. Sí. De todo lo que ha hecho, desde toda su vida, ¿esto claramente es como lo más importante? ¿O... Sí. Sí. Claro, ninguna duda. Yo creo que yo empecé en el 84. El caso de la ESMA terminó en 2011, ¿no? 2011-2012. 20 y pico de años, a los cuales me tuve que dedicar full time, porque a pesar de la ley de audiencia debida, luego, con el doctor Carlsen, y que fue idea de Octavio Carlsen, que trabajaba como juntos, promovimos la famosa doctrina de los juicios por la verdad. Y eso que fue idea de Carlsen, él me pidió a mí, yo lo acompañé, pero la idea fue de él, se logró durante la época de la ley de obediencia debida, continuar con las causas para averiguar en qué circunstancias habían desaparecido tantos personas en la ESMA. Y entonces eso permitió reabrir las causas, mantenerlas vivas, hasta que se dictó luego la nulidad de la ley de obediencia debida. Pero en todo el país cundió, y la iniciativa salió de este estudio, ¿no? Los famosos juicios por la verdad. De eso también me enorgullezco, aunque yo participé en forma secundaria, porque la idea, reitero, fue de Octavio Carlsen, ¿no? Querido y entrañable amigo, que trabajaba en el CELS, íntimo amigo de Emilio Mignoni, ya todo el mundo lo conoce, su relevante actuación, así como Miriam, su hija, que también se ha destacado en el campo de derechos humanos. O sea que, bueno, la pregunta era... Sí, claramente. Es lo más importante. Lo más importante. Una cosa que me ha dejado un sello indeleble a mí, sí. ¿No? Y bueno, mucha gente me recuerda por eso. Inclusive en el interior del país, yo voy a veces a algún pueblo, a algún lugar así, ¿no es cierto? Y cuando yo doy mi nombre, bueno, entonces a alguien le cae la ficha y se acuerda. Y me han pedido que dé charlas en algunos colegios del interior. Y yo asisto encantado porque hay que colaborar y que contribuir con la divulgación y la difusión de todo este esfuerzo que no es personal, sino que es de un vasto sector de la sociedad que lo reclamaba. Y resalto también mi trato con organismos de derechos humanos, las madres en particular y en especial, que tanto han colaborado, ¿no? Y tanto han contribuido. En estas investigaciones yo estaba en contacto con todas ellas, todo el grupo de Santa Cruz, las iba a ver a sus casas y iba recogiendo los testimonios de ellas que fueron importantísimos, ¿no? Sí, caso emblemático también el de la Santa Cruz. Claro, exactamente. El caso más emblemático. Sí, y aunque parezca mentira, no se conoce masivamente. ¿No? Yo utilizo mucho en mis clases la película de la Santa Cruz. Ah, sí. Entonces vamos haciendo, pero digamos, fuera de lo que es el ámbito Ciudad de Buenos Aires, AMBA, no es tan
tan conocido. Ah, ¿no? ¿Sí? Pero, Qué pena. sí, sí. A lo mejor alguien recuerda, sí, Astiz estuvo infiltrado en un grupo y ahí queda. Ah, Pero me he encontrado con gente grande, ya no. Uno puede decir, bueno, los jóvenes de hoy que no vivieron todo esto, sí, todavía. es como... Pero gente grande. Pero gente grande ha llegado a decirme que no sabía que había sido en una parroquia, pues yo siempre hablo de la parroquia de San Cristóbal, ¿no? Ujú. De los pasionistas, y no, Ah, sí, lamentablemente no. bueno, Pero pero por lo que ustedes me decían, la película contribuyó bastante, contribuyó mucho. ¿no? A levantar un poco Ujú, esto que me están diciendo. ujú. ¿Mm? Sí, por lo Es muy menos importante puso la en obra que ustedes discusión, están haciendo. puso de en discusión. debate el tema de vuelta. Ujú. Claro, No es sobre poco. todo en este momento, ahora también, que estamos en una etapa crítica, ¿no? Sí, Porque sea una u otra, la idea de ellos es justamente volver a aquello, ¿no? mm, Y tienen mucho poder en los medios, y sí, me parece, Ujú. por lo Sí. que yo veo, sí, muchísimo. En todas las redes tienen. sí, sí. Bueno, las redes, yo no uso mucho las redes sociales realmente, porque no me termina de quedar claro qué es eso del TikTok, pero Sí. ahí hay mucha difusión. Muchísima, difusión. ¿no? Sí, y es lo que consumen más los jóvenes, Claro. pero no hay que perderlo. Pero yo creo que si a los jóvenes se les explica bien, Ujú. son inteligentes, son capaces, ellos no se van a comprar cualquier cosa. No creo. Hay de todo, ¿Sí? hay de todo, pero no, las esperanzas nunca se pierden. Por favor. ¿Cómo me gustaría que vinieran acá y me pasaría horas con ellos conversando? ¿No? Ya lo vamos a invitar a Joaquín. Ay, gracias. Sí, Me encantaría. Claro, Sí, sería sí, genial, sí. Sí, por supuesto. sí. Iría encantado con ustedes. Gracias. Pero bueno, me hicieron encontrar cosas fantásticas como esta que acabamos de leer. Qué bueno. El cuadernito este. Está muy bueno, la verdad que es muy bueno. Me voy a quedar mirándolo después. A mí el Claudette, mirá vos. Dautier, Domer, Domont, Soler. 19 de octubre del 84. Mirá vos. Bien, con Increíble. esta imagen suya leyendo su propio cuaderno de Me hace... sorprendido por las cosas que encuentro. Porque encuentro cosas increíbles, acá interesantísimas. La verdad que sí. Qué bueno ¿no? es ejercitar la memoria. Sí, no, la verdad que sí. No en vano decimos memoria, verdad y justicia, ¿no? Tal cual. Sí, hay que ayudarle con esto. Yo Sí, con sí. esto, este va a ser mi cuaderno de bitácora para mi libro, porque lo mío tiene que ser algo muy documentado, ¿no? Con datos muy, muy precisos. No se puede largar cosas así en el aire sin tener el respaldo documental. Y yo en ese sentido soy un fanático por eso de conservar prolijamente todo para Ujú. ayudarme, ¿no? Sí, claro. Y acá hay de todo. Sí, no, ahora tengo que ponerme a ordenar en forma cronológica cuáles son los puntos. Acá, por ejemplo, yo tengo la comisión de acuerdos del Senado, cuando iban a aprobar los pliegos de Pernías y de Radiche, para ser ascendidos a capitán de navío, ¿no? Y la desgrabación y las declaraciones de ellos ante la Ferrier, senador, etcétera, Pernías, ¿no? Donde ellas reconocen que en el caso de las monjas participó la Armada. Esto es interesante, ¿no?
que participó la Armada, si bien él dice Pernía, yo no participé, cosa que no es cierta, ya sabemos, pero que participó la Armada. Y bueno, y acá hay muchas cosas interesantes para, que son las de grabaciones nada menos que de estos testimonios ante los senadores, ¿no? Pues ellos pretendían ascender a capitanes de navío, para lo cual necesitaban el acuerdo del Senado. Claro. Uno Eso dice, yo me formé, dice, para la guerra convencional, dice Pernía, ¿no? Y esta no fue una guerra convencional, etcétera, ¿no? ¿De qué año son los testimonios? Y esto es del 94. Claro. Esto es del 94. ¿Cuánto material fundamental? Claro. Y sobre todo Pernías, que era uno de los, además de los más grandes torturadores, eran tipos que se habían recibido y tenían títulos universitarios, adquiridos todos en la Universidad de Belgrano. Experto en relación, el de él era experto en relaciones internacionales, un licenciado en relaciones internacionales, nada menos, en relaciones internacionales. Mirá lo que acá, mira esto, dice Pernías, ¿no? Dice, la Armada claramente ha dicho que no tuvo nada que ver en los hechos de los sacerdotes palotinos. En cuanto al tema de la monja francesa, señaló que el capitán Pernías no tiene nada que ver, dando a entender que con las monjas francesas sí, ¿no? Sí. Palotinos, existe una denuncia concreta de una señora de apellido D'Aleo, ex montonera. Por eso digo que esto fue armado. Es increíble, ¿no? Porque él dice esto, que él no tuvo nada que ver, cuando sabemos todos, por el testimonio de Graciela, que se lo dijo expresamente, ¿no? Que él participó en eso. Todo esto es muy interesante porque son confesiones que ellos le hacen a los miembros del Congreso, ¿no? Le hablan de la tortura, todo esto, dónde había estado, ¿no ves? Ingresaron en el año. No olvidemos que en la Escuela de Mecánica de la Armada ellos ingresaban como voluntarios. No Eso no lo sabía. Esto es muy importante, sí, eran voluntarios, no es que les correspondía por orden Por de... estar ahí. No, para nada. Astiz fue voluntario en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Formaron un grupo especial, pero ellos podían haber seguido su carrera normal fuera de la Escuela Mecánica. Ahora, todos participaron porque, como dijo Silingo, nos obligaron a participar, todos pasamos por la Escuela Mecánica de la Armada, todos, y los obligaban a participar en los vuelos de la muerte, es decir, todos sabían todo, por eso ese pacto de silencio. Eso fue algo que les impuso Macera, el almirante Cero, que hay un libro muy bueno sobre él, una biografía. Yo les conté a ustedes cuando me lo encontré a Macera. Sí, fuerte. ¿Sí? Lo que, lástima, no, pero no tengo el teléfono celular acá. Me hubiera gustado darles la contratapa de página 12 donde aparece mi encuentro con Macera que les comenté, ¿no? ¿De qué año? Fue el 20 de septiembre de 1994. En página 12 salió 2 días después, 2 o 3 días después. Mi encuentro fue ese día. Y haber estado y haber conversado con Macera fuera de tribunales, porque en varias audiencias indagatorias yo estuve presente, ¿no? En una. Pero bueno, yo como abogado, pero ahí tuve oportunidad de explayarme y él se explayó más que yo, explicándome todo eso que me decía, ¿no? Y cómo se transformó lo de Elena Hollenberg, el odio que le tenía a esa pobre muchacha.
y cuando me invitó en 2 oportunidades a subir a su departamento. No, la verdad que siniestros personajes Sí. estos. Me gustaría, sin ningún ánimo, de poder entrevistarme algún día con alguno de los represores de la Escuela de Mecánica. Yo podría haber llegar a hablar perfectamente con ellos, ¿no? Sobre todo con Astiz. Son Sí, cosas que yo creo que no podría. ¿no? No sé. Está bien, él era un oficial muy joven en su época. Pasemos por ahí. Pero, de todas maneras, lo hacía convencido. No olvidemos lo de Hagelin, lo de Dagmar, y en la cantidad enorme, porque no solamente fue procesado y condenado por este caso. No, Tiene un montón de casos similares. ¿Y qué le preguntaría si lo tuviera enfrente? Bueno, a veces me lo he preguntado, pero a ver, me preguntaría si alguna vez sintió algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque él sabía perfectamente que estas civiles inermes eran totalmente inocentes de todo. Dicen que eran terroristas por lo que dijo Anaya, ¿no es cierto? Cuando Katy lo quería él como un hijo, porque se preocupaba. En la escuela de mecánica, de hecho, hay testimonios que dicen que preguntaba dónde estaba Gustavo, pensando que también había sido secuestrado. O sea que si esa mujer lo quería como un hijo, a ver, ¿qué sintió él, ¿no? Cuando se ordenó, cuando se las torturó y cuando se ordenó el destino final? ¿Qué pasó por su cabeza, ¿no? Si su vida siguió siendo la misma, si aún hoy sigue pensando igual, después de tantos años, después de tantas pruebas, tantas evidencias, de que eran 2 mujeres que estaban misioneras, dedicadas nada más que a ayudar al prójimo, a cumplir el Evangelio al pie de la letra, ¿no? Si no, se le ha creado algún tipo de conflicto, me parece, ¿no? Porque ¿qué otra cosa se le podría preguntar? ¿Sí? No sé si les puede haber cambiado la cabeza o no. Ah, Después de ver personajes como el que vimos ayer, sí. sí, no sé si hay chance de cambio. No lo sé. Qué siniestro, ¿eh? Sí. Pero lo que es tremendo de este personaje es lo que piensan, lo que esta mujer que va a tener mucho poder, como ministra de Defensa o lo que sea, ¿no? Para borrar, para lo que sea, de la memoria de la que estábamos hablando, de la sociedad, para instaurar una nueva doctrina. Eso es lo peor, ¿no? Porque él se está apoyando en el voto de chicos que en esa edad, en esa época, no habían nacido. O sea que proclives a creer cualquier cosa. A creer cualquier cosa. De ahí la importancia que tendría la divulgación de todo esto y que uno tenga la manera de amplificarlo de alguna forma, ¿no? Por eso quiero dedicarme bien a mi libro, dedicarme Perfecto. bien. Ahora lo puedo hacer. Acá ya va a tener las 2 primeras compradoras, ¿eh? No, pero estas charlas así, por favor, para Sí. mí son
importantísimas, porque me obligan, ¿viste? A encontrar cosas que realmente empiezo a asociar, a encadenar unas con otras, ¿no? Y realmente cómo fue la cosa. Y de parte del gobierno francés, sí, no, la verdad que deplorable. Deplorable, porque para ellos la razón de Estado siempre primó. Y entonces prefirieron apoyar a Alfonsín, ¿no?, que a sostener el trabajo que yo venía haciendo en beneficio de las familias, porque la razón de Estado les indicaba que era más importante la democracia y que yo ponía, porque una vez un embajador dijo que yo era un ponebombas. Claro, ponebombas, ¿no? Y sí, fue así. Pero siempre hay unas segundas líneas que me conocían a muerte y que sabían y que me quieren entrañablemente, porque yo les escribo y me escriben, ¿no?, que eran los secretarios, que eran los que tenían que recibir toda la información mía que la pasaban al Quai d'Orsay. Yo los salvaba, porque los informes míos, te imaginas cómo eran, ¿no? Pero los tipos muy, muy desgraciados, porque a las familias no les llegaba la información, se la retaseaban. ¿Y eso por qué? O sea, porque justamente, ¿no?, la familia es... Nada menos que a la familia. Sí. Por eso Jean-Pierre me pide a mí Que le mande doble. que yo le mande a él directamente, porque las familias allá estaban en bolas. Tremendo, ¿eh? Bueno, todos los gobiernos, esto nos muestra que Sí, que en todos lados pasan cosas. sí. Se supone que Francia es uno de los lugares, ¿no?, hitos de la democracia, Sí. y no, tampoco. Tampoco. Pero sí, la justicia funcionó muy bien allá, porque esta causa en Francia en la que yo participé, porque yo fui el abogado allá también, en el año 82, cuando lo capturan a Astiz, que ya lo dijimos, en las Georgias, Sí. lo llevan prisionero a Inglaterra, etcétera, etcétera, pero ya ahí comenzó un proceso penal, en ausencia, pero comenzó, el Código Procesal Penal lo permite, y ese proceso penal duró exactamente del año 82 al 90. En el 90 pasa la Chambre d'accusation, y la Chambre d'accusation lo pasa a la Cour d'Assises, y la Cour d'Assises, en la que yo trabajé ahí exponiendo mi alegato, es la que lo condena en el mes de marzo del 90 a reclusión a perpetuidad. Pero la justicia francesa fue inflexible. Mandó varios exhortos, ya lo dijimos, pidiendo la citación, la notificación, porque para que prospere el juicio en ausencia, y eso está acá en el código, este es el Código de Procedimientos Penal Civil, ¿no? Sí, este es el Código Procesal Penal francés, ¿no? Francés. Listo. Exige que Astiz sea notificado. Entonces mandaban exhortos a Bahía Blanca, acá Cancillería, para que notifiquen. Y acá los exhortos dormían el sueño de los justos, jamás los tramitaban, nunca. Y al final, cansados, el juez ordena la publicación de edictos. Entonces, Astiz quedó citado por edictos en Francia, en el diario, yo tengo por ahí el recorte del diario, citándolo a estar a derecho a comparecer ante el juzgado, el señor Alfredo Astiz, con domicilio desconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese trámite formal, una vez cumplido, ¿no?, y transcurridos unos días de la publicación del edicto, habilitó a continuar y a que la causa que estaba en instrucción pase a la Cámara de Acusación, y la Cámara de Acusación tuvo 20 días, y de ahí directamente, ¡pum!,
lo mandaron a la Cour d'Assises, que señaló la audiencia, ¿no? O sea que allá se hizo todo el procedimiento en regla, ¿no? Y yo actué en primera instancia ante 2 jueces de instrucción que eran muy, muy buenos y conmigo muy, muy amables. Me recibían siempre, yo les llevaba los testigos. Desde la Argentina viajaban testigos. Otras veces se conformaban con las declaraciones testimoniales, pero después opté, porque me parecía más vivo el testimonio que prestaban allá, ¿no?, en Francia, que la lectura de un pedazo de papel con un sello. Entonces, los testigos fueron y declararon allá que fue diferente, y eso conmovía. Yo estaba presente en esas audiencias, ¿no es cierto? Entonces yo veía, claro, el juez recibiendo todo eso. Eso fue impactante. Para mí ese juicio en Francia me ha dejado, hoy hablando de cuál fue el momento, etcétera, bueno, todo relacionado, pero en particular ese juicio. Y la alegría mía cuando yo declaré ante la Cour d'Assises con mi toga, con la toga, estaba organismo de derechos humanos, estaba Nora Cortiñas en la sala de audiencia, vos te das cuenta, nos fundimos en un abrazo, en un beso con Nora, ¿eh? Llena la sala en el Palais de Justicia, ahí en la Cité. Y me acuerdo los festejos de esa noche que no terminaban más, esa alegría que teníamos, porque eso fue en el 90, y en el 90 estaba todo en bolas acá, nada. Estaba la ley de audiencia de vida y punto. Y ya se venía el indulto. Y ya se venía el indulto, justamente. Así es que, por eso fue como la tabla de salvación. La gente se aferró a ese juicio tanto, porque dijo, bueno, pensar que esto es lo único que tenemos. Y en la Argentina no vamos a tener nada de esto. Porque en esa época era imposible pensar en que se iba a poder llegar, ¿no?, a un final como se llegó después. Sí, más allá de la nulidad de las leyes de impunidad, esto de que, bueno, no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Exacto, claro. Y entonces ahí, bueno, También entró la causa de los bebés. Sí, totalmente. Con lo cual era diferente. Era otra cosa. Era otra cosa. Pero si no, no hubiéramos tenido... No, para nada. Por eso hubo muchos recursos, ¿no? Sí. Los abogados tuvieron que... No, acá hubo abogados destacadísimos que estudiaron esos aspectos, ¿no? Realmente que hubo que pelearlos y que fueron muy difíciles de implementar, de imponer, totalmente, ¿no? Pero ¿Cuánto trabajo, cuánta lucha? Sí, cuánta lucha de tanto, sí. Pero bueno, tenemos el reconocimiento de tantos abogados. A veces me lo encuentro a Luis Zamora, Marcelo Parrilli, ¿no? Es muy lindo estar con ellos nuevamente y verlos. Y ellos siguen muy activos. Yo ya medio retirado del todo, porque bueno, para mí, cuando culminó el juicio en un momento dado yo trabajé, escribí en el Buenos Aires Herald, tenía mi columna de Law y todo, bueno. Después volví un poco a mi ejercicio profesional, ¿no? Sí. Pero bueno, ya habíamos obtenido lo que había sido el motivo. Y ese juicio llegó del 84, después hicimos cálculos, fueron como 27 años. Una enormidad. Creo que nadie tuvo un juicio más largo. ¿No? No. La mitad de mi vida profesional dedicada a esto. Porque como vos vistes en el cuaderno, era muy meticuloso todo. Había que era full time, porque yo me tuve que dedicar nada más que a esto. No pude dedicarme a otra cosa, porque primero además no tenía la cabeza. Mi cabeza daba para una sola cosa. Pero tuve el auxilio y la ayuda de muchísimos colegas.
enorme. Eso sí, organismo ni hablar. Ni hablar. Me acuerdo que, sí, desde Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Todos. Cuando estudiabas abogacía, Sí. ¿te imaginabas remotamente algo como esto? No. No, pero una vez le dije a mi padre, me acuerdo la pregunta que le hice a mi padre, si yo estudio Derecho, ¿voy a poder dar rienda suelta? Así le dije, no, voy a poder expresar, o los escritos son tan aburridos, tan formales, o yo voy a poder expresar otras cosas, me acuerdo. Y mi padre me dijo que sí, que iba a poder. Y tenía razón. Y tenías razón. Y sé que mi viejo estaba muy orgulloso de mí, gracias a Dios. Entonces yo sé que esta biblioteca, muchos de cuyos libros son de él, muchos de mi bisabuelo, acá está, estos libros eran de mi bisabuelo, están con la inicial de él, Felipe Carreras, que era abogado también, ¿no? Todos esos rojos de allá. Entonces yo pienso que para mí el derecho es algo que lo mamé también, ¿no? Porque tuve la suerte, bueno, mi padre estuvo en la justicia, fue juez, fiscal de la Cámara, miembro de la, asesor de menores de la Cámara Civil. Y bueno, o sea que siempre tuve esa proximidad con problemas de incapaces, de menores. A mí me nombraban los jueces, como yo dije, curador, tutor. Siempre tenía que ver con personas que estaban en situación vulnerables. Sí, siempre. Lo tomaba ya como una cosa natural, ¿no? Y tuve la suerte de que los jueces, por mi forma de trabajar, volvían a nombrarme en esos cargos, que eran de mucha responsabilidad. Sí. Y los iba a visitar a los institutos donde estaban los a veces discapacitados, estaban internados, Braulio Moyano, iba, bueno, donde uno tenía que hacer acto de presencia ahí, ¿no? Estar con ellos. Sí. No. Pero la verdad que siempre el derecho me trajo enormes satisfacciones. Bueno, Horacio, Bueno. no alcanza a decirte gracias. No, yo a ustedes, por favor. He sido momentos luminosos que he vivido, realmente. Y sí. Muchísimas gracias. No, ustedes, muy divinas.